Bienvenidos jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol a este 10º programa de Fútbol para Crecer del lunes 20 de julio 2020. Iniciamos con la respuesta, te la dejé picando, del programa pasado. ¿Cuántos espacios de fase hay en el fútbol? La respuesta: son 3 los espacios de fase: la intervención, la ayuda mutua y la cooperación. Acá ponemos las siglas para que ahora, cuando dibujemos el campo de juego y mostremos cada uno de ellos, lo identifiquemos más fácilmente. I de intervención, ayuda mutua, AM, cooperación, CO. Acá vemos dibujado en el campo de juego una salida del equipo que tiene las cruces, donde están los 11 jugadores. Intervención, acá está el balón, donde está el punto rojo es el balón. El área de intervención, estos son los jugadores que intervienen en la jugada. Los de ayuda mutua, que son los que están próximos a donde está la jugada. Y los de cooperación, que son los que están más alejados de la jugada. Entonces tenemos intervención cerca del balón, ayuda mutua, próximos al balón, y de cooperación, que son los más alejados al balón. Acá en este cuadro vamos a ver quién hace cada acción, quién lleva adelante cada acción de acuerdo a la posición dentro del campo de juego y cuál es la función de cada uno de esos jugadores en función de su lugar en el campo de juego con respecto a la posición del balón. Recordemos que esto siempre lo determina donde esté el balón. Donde está el balón es donde estamos determinando las diferentes fases de intervención en el juego. A saber, dijimos, ¿quién realiza en la intervención? El que está con el balón, el que está ahí en la propia jugada, el poseedor, el que tiene la pelota. El próximo, quien puede ser su primer receptor de pase. ¿Quién está interviniendo en la ayuda mutua? En el ejemplo que dimos, por ejemplo, donde estaba el balón, uno era el portero, el golero, y el otro puede ser un intermedio, una segunda opción de pase. Y en la cooperación intervienen, participan los jugadores que están más alejados del balón, que son los intermedios de distancia y los alejados. Todos cumplen una función. Por eso acá, envolviendo este cuadro, hay una o dos palabras que son mágicas para mí, que es el todos juegan. Los 11 jugadores del equipo juegan, independientemente de quién tenga el balón y de dónde se encuentra el balón. Esto es muy importante para las formativas y bueno, también para muchos jugadores que de pronto tienen muchos años dentro del fútbol, pero que en términos no reconocen las diferentes palabras. Intervención, ayuda mutua, cooperación. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? El que interviene en la acción. El que está de ayuda mutua está participando en la acción. Y el que está en la cooperación permite que la acción se desarrolle con un mejor resultado. Por eso, todos juegan. Pasamos al segmento técnica individual. Hoy vamos a poner un ejemplo técnico individual, una acción técnica individual, en la cual lo tomamos como referencia a nuestro entender al mejor jugador del mundo, de la actualidad y de la historia, porque hace 16 años que viene siendo el jugador ininterrumpidamente que está batiendo todos los récords, ya sea de goles, asistencias y cuanto récord o número a batir haya en el mundo del fútbol. ¿Por qué lo tomamos a él como ejemplo? Porque creemos que siempre hay que mirar a los mejores. Entonces, mirando a los mejores, siempre vamos a aprender y a partir de ahí
a tener una mejor preparación, una mejor capacitación, y sabemos además que también los mejores también se equivocan y los mejores también progresan, se esfuerzan y hacen que su capacidad técnica sea cada día mejor. Hay una jugada particular que sale del video número 113 de nuestra videoteca de redes sociales. En ese video se va a ver al señor Leo Messi hacer una entrada por el sector izquierdo concretamente del partido Argentina-Alemania, final Brasil 2014. Se lo va a ver ingresar por sector izquierdo. Él tiene al portero que está cubriendo su palo y viene con una buena posesión y posición de pelota, como para poder definir de la mejor manera. Y hubo una acción técnica que hizo que esa jugada no sea gol. Si ustedes miran el video, van a poder observar que él al balón le pega con cara interna del pie. Él al impactar el balón con cara interna, lo que está haciendo es ir contra el ángulo a favor que él tiene con respecto al arco, en este caso al segundo palo. Él impactando cara interna, como le impactó, ahora después lo vamos a mostrar con una bota, con un botín y con el balón, la pelota que recorrido hizo. Pero no en línea recta, porque si le hubiera pegado con los cordones sí hubiera ido en línea recta. Con lo cual, el efecto que hizo la pelota ahí fue con una curva saliente del segundo palo. Por eso se le va la pelota de donde él apunta, de donde él dispara, el balón hace una curva hacia la derecha, por la parte con la que le pegó del pie. Si le hubiera pegado con los cordones, la trayectoria hubiera sido totalmente recta. Probablemente, quién lo sabe, podría haber pegado en el palo, y dudo que entre porque no tenía el efecto a favor, porque ese efecto de balón pegándole con los cordones va con la pelota rodando hacia adelante, con lo cual lo más probable era que pegue en el palo y la pelota salga hacia adelante, no hacia adentro. Pero no, eso es hacer futurología o adivinanza. De la forma que él impacta, la pelota sale. ¿Cómo le debería haber pegado? 3 dedos. Tendría que haber impactado la pelota para que la curva que haga esa pelota sea hacia adentro. Entonces, repasando las curvas, si le hubiera pegado como mandan los libros, técnicamente, el balón hubiera hecho esto. Para pegarle que la curva de la pelota sea esa, hay que impactar la pelota con 3 dedos, que se lo llama, con parte externa del pie, del empeine. Ahora lo vamos a mostrar. Si hubiera impactado con los cordones, la trayectoria hubiera sido recta. Pero como impactó con cara interna, la curva fue de adentro hacia afuera. Yendo de una imagen concreta, este es el balón y así puso el pie Messi. De ahí que la pelota toma la curva hacia afuera. Si le pegaba con los cordones, hubiera ido recta. Si le pegaba 3 dedos, tendría que haber puesto el pie de este lado para darle con cara externa del pie. E impactar 3 dedos con este sector del botín, de la bota. Si él golpeaba esa pelota con esta parte del pie, esa pelota, grandes posibilidades de que entre, y obviamente era inatajable para el arquero. Reitero, el ejemplo que dimos fue en función del mejor jugador del mundo, como para que
todos recuerden esa jugada, la vean en el video y los más jóvenes tengan claro de que, a ver, entrando por izquierda, si el arquero lo tengo tapándome el primer palo, lo mejor, la definición mejor que voy a tener es pegándole a la pelota 3 dedos cara externa del zapato como recién mostramos. ¿Puedo pegarle cara interna? Sí. ¿Puede ser gol? Sí. Pero va a depender mucho del ángulo que tenga de golpe. Por eso muchos entrenadores hacen jugar a los derechos por izquierda. Porque el derecho cuando engancha, le pega cara interna derecha y la pelota hace esta curva. Lo mismo Messi es un ejemplo. Messi es un jugador que prácticamente juega en todos los partidos de derecha hacia el centro del área, centro del frente del área. Entonces, él es zurdo, cuando viene, engancha, o viene para acá, para el centro del área, ¿qué hace él? Pega el zurdazo con el pie cara interna y la pelota que hace la comba al segundo palo. Entonces, más entendible aún si tenemos claro que un zurdo ataca por acá, lo más conveniente es definir a 3 dedos. ¿Es fácil? No, para nada. Es bastante complejo y requiere de mucha práctica. Pero sabiéndolo y entrenándolo, lo vamos a poder llevar al juego de una manera mucho más sencilla, más naturalmente. Vamos al Te la dejé picando para el próximo programa del día jueves. ¿Cuáles son los roles funcionales de los jugadores? Tengan en cuenta que parte de esto lo estuvimos viendo en el programa del día de hoy, pero tiene un rol funcional cada jugador en lo que mostramos. Hay que saber el nombre o decir, conocer los nombres para poder identificarlos. ¿Cuáles son? Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos felicitar al señor Leo Messi por ser, desde el día de ayer, la 7ª vez, el 7º Pichichi que gana en la Liga Española. Goleador, terrible jugador, mejor pasador de balón aún, así que nuestras felicitaciones. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofe.